La lluvia caía sobre Cusco como si la ciudad misma llorara. Era octubre de 1937 y las calles empedradas del barrio de San Blas brillaban con ese brillo oscuro que solo la humedad de la sierra puede producir. Las montañas que rodeaban la ciudad antigua parecían más cerca en esos días nublados, como si descendieran lentamente sobre los techos de tejas rojas y las iglesias coloniales. El viento traía consigo el olor a eucalipto y tierra mojada, mezclado con algo más que nadie podía identificar claramente, pero que hacía que los vecinos evitaran ciertos rincones de la ciudad. Fue entonces cuando comenzaron a desaparecer los hombres. No todos, por supuesto, solo ciertos hombres, hombres solos, viajeros que pasaban por la ciudad, trabajadores de paso, mendigos, personas cuya ausencia pasaría desapercibida en una ciudad donde miles de almas entraban y salían cada día por la estación de tren. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Los misterios de Cusco te esperan y queremos saber desde dónde nos ves. Déjanos un comentario contándonos tu ciudad, tu país. Vamos a descender juntos a las profundidades de esta historia que ha permanecido oculta durante casi 90 años. El inspector Ramón Vega llegó a la ciudad capital en tren desde Lima el 23 de octubre. Venía porque el gobernador regional le había enviado un telegrama urgente, aunque vago en sus detalles. Vega era un hombre de 52 años, con el cabello plateado y los ojos de alguien que había visto demasiado en sus 30 años en la policía. Llevaba un pequeño maletín de cuero desgastado y un cigarrillo sin encender entre los labios, una costumbre que mantenía cuando estaba pensativo. Lo primero que notó fue el silencio inusual en la estación. Aunque era media tarde, no había el bullicio habitual de vendedores de frutas, cargadores y pasajeros. Los porteadores trabajaban en silencio. Las mujeres que vendían café y pan dulce evitaban hacer contacto visual con los pasajeros. Era como si Cusco estuviera conteniendo la respiración. El gobernador, don Feliciano Morales, un hombre de 60 años, con un bigote impresionante y modales de la vieja guardia colonial, lo esperaba en su oficina con el rostro pálido. Antes incluso de que Vega se sentara, comenzó a hablar con una urgencia que rayaba en el pánico. Desaparecieron 7 hombres en 3 semanas, inspector. 7. Simplemente desaparecieron. Sus familias llegaron aquí buscándolos. Los negocios quedaron abandonados. Y ayer encontramos algo que cambió todo. Vega encendió su cigarrillo y se recostó en la silla. ¿Qué encontraron? Un cuerpo, en las alturas, cerca de la comunidad de Ollantaytambo. Pero no fue la policía local quien lo encontró. Fueron los pastores. Y lo que hicieron con el cuerpo fue profanar el cadáver. Lo quemaron porque creían que estaba maldito. ¿Maldito de qué forma?, preguntó Vega inclinándose hacia adelante. Estaba afeitado, todo el cuerpo, completamente afeitado. Pero eso no es lo peor. No tenía cabello, nada, ni siquiera las cejas. Era como si alguien hubiera raspado cada folículo de su cuerpo sistemáticamente. Los pastores dijeron que parecía un cadáver de hace años, aunque solo llevaba muerto quizás una semana. Vega sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la sierra. En 30 años, nunca había escuchado algo así. ¿Identificaron al cuerpo? Sí, era Marcelo Huancavelica, un comerciante de coca que había estado en Cusco desde hace un mes. Vino de La Paz. Nadie sabe qué lo traía aquí específicamente, pero se hospedaba en la Posada del Rey, en el barrio de San Blas. La Posada del Rey era una estructura de 2 pisos, construida probablemente en el siglo XIX, con un patio interior donde crecía una higuera enorme. El dueño, un hombre llamado Jesús Malqui, era un tipo nervioso que apenas dormía en las noches.
Vega lo supo por las ojeras que marcaban su rostro como cicatrices. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Juan Cabelica?, preguntó Vega, sentado en la cocina de la posada, donde el aroma del caldo de papa llenaba el aire. Hace 12 días, inspector. Se fue una mañana después del desayuno. Dijo que iba a hacer unas compras en el mercado de Huancaro. Nunca volvió. ¿Pagó su cuenta? Había pagado de adelantado, 1 mes completo. Por eso no le di importancia cuando no volvió. Pensé que simplemente se había ido sin avisar. Pasa frecuentemente con los viajeros. Vega miró alrededor de la posada. Había 5 habitaciones en la planta baja, todas vacías excepto una. ¿Quién vive en la otra habitación? Malky vaciló. Fue apenas un segundo, pero Vega lo vio. En su experiencia, las vacilaciones siempre significaban algo. Es doña Matilde. Lleva viviendo aquí casi 1 año. Es una viuda. Su marido murió hace años. Ella teje y vende sus trabajos en el mercado. Es una mujer muy tranquila, honesta. Quiero hablar con ella. La habitación de doña Matilde estaba al fondo del patio, en una pequeña construcción que probablemente había sido originalmente un depósito. Vega notó que la puerta estaba cerrada, pero no con llave. Cuando tocó, no hubo respuesta. Tocó de nuevo. Un momento. Escuchó desde adentro. La puerta se abrió lentamente. Lo primero que Vega vio fue oscuridad. Las ventanas estaban cubiertas con telas oscuras. Lo segundo que vio fue a ella. Doña Matilde tenía alrededor de 60 años, con el cabello largo y gris recogido en una trenza gruesa. Sus ojos eran negros y penetrantes, con arrugas profundas alrededor de ellos. Llevaba una bata de lana gruesa, a pesar de que no hacía demasiado frío. Lo que más sorprendió a Vega fue su sonrisa. Era una sonrisa cálida, genuina, la sonrisa de alguien que no tenía nada que esconder. ¿Usted es la policía?, preguntó ella. Me lo imaginé cuando vi llegar al inspector. Cusco es pequeño. Todos saben cuando pasa algo grave. Soy el inspector Ramón Vega. Me gustaría hacerle algunas preguntas. Por supuesto, pasen, dijo, haciendo espacio para que Vega entrara. La habitación era pequeña, pero meticulosamente ordenada. Había mantas colgadas en las paredes, cada una más hermosa que la anterior. Eran telas gruesas, tejidas con un patrón complejo de colores: rojo, azul, verde, dorado. Al lado de una ventana había un telar manual, un instrumento antiguo que probablemente tenía 50 años. ¿Usted teje estas mantas?, preguntó Vega. Desde hace años. Inspector, es lo único que sé hacer bien. Mi marido me enseñó antes de morir. Era un tejedor también, de Chinchero. Pasó a mejores tierras hace 15 años. ¿Vivía en esta posada con su marido? No, llegué aquí hace 1 año, después de vender la casa que compartía con mi difunto esposo. La soledad es peligrosa para las mujeres de mi edad, inspector. Aquí hay gente, hay movimiento. Y el dueño, don Jesús, es un buen hombre. Vega miró más de cerca los tejidos. Eran extraordinarios. Cada punto era perfecto. Cada línea de color estaba colocada exactamente donde debería estar. Estos son muy valiosos. ¿Los vende fácilmente? Bastante bien, sí. Tengo clientes regulares. Hace poco vino un hombre de La Paz que quería comprar 3 mantas. Dijo que le recordaban las que su abuela hacía cuando él era niño. Ese hombre era Marcelo Huancavelica. Matilde no pestañeó. Sí, era un hombre amable, aunque algo triste. Dijo que viajaba mucho y que nunca tenía un hogar real, que compraba cosas que lo recordaban a lugares donde había estado. Las mantas eran para él. ¿Lo vio el día que desapareció? No, lo último que lo vi fue 2 días antes de que desapareciera. Vino para comprar las mantas por las que había acordado precio conmigo, las 3 que le mostré. Vega sintió que algo no estaba bien, algo en la voz de Matilde, en la forma en que sus ojos miraban directamente a los suyos sin parpadear,
como si estuviera recitando una lección que había memorizado perfectamente. ¿Cuántos otros huéspedes ha visto usted aquí durante el último mes? Oh, varios. Don Jesús siempre tiene gente hospedada, aunque la mayoría son solo de paso, comerciantes principalmente, algunos mineros que bajan de los pueblos altos. ¿Ha notado algo extraño? ¿Algún comportamiento inusual de alguno de ellos? Matilde sonrió de nuevo. Esa sonrisa que parecía venir de un lugar profundo dentro de ella. En Cusco, inspector, siempre hay algo extraño. Es la naturaleza de la ciudad. Es antigua, muy antigua. Hay energías aquí que los españoles nunca pudieron destruir completamente. A veces, esas energías afectan a las personas. Vega no supo qué responder a esto. Había trabajado en Cusco antes y sabía que los habitantes locales creían en cosas que la ciencia no podía explicar. No era el momento de argumentar sobre supersticiones, era el momento de obtener información real. ¿Tiene idea de dónde podría estar alguno de los otros hombres desaparecidos? No, inspector, solo sé lo que veo desde mi ventana, y en la última semana no he visto mucho más que lluvia y niebla. Cuando Vega salió de la habitación de Matilde, le pidió a don Jesús que le mostrara todas las habitaciones de la posada, incluyendo la cocina y el sótano. No sabía qué estaba buscando exactamente, pero su instinto le gritaba que la respuesta estaba en este lugar. El sótano de la posada del rey estaba oscuro y húmedo. El olor a moho y a algo más, algo dulzón y descomposición antigua, llenaba el aire. Vega bajó lentamente las escaleras de piedra, sosteniendo una vela que don Jesús le había dado. Las paredes eran de adobe, muy antiguas probablemente, construidas sobre los cimientos de alguna estructura inca. En el sótano encontró cajas de suministros, botellas de chicha, algunas herramientas viejas oxidadas, todo perfectamente normal. Pero en la esquina más lejana, donde la oscuridad era casi completa, Vega vio algo que hizo que su corazón se acelerara. Había un patrón en el suelo, un patrón muy específico, hecho con piedras pequeñas, formando un símbolo que Vega no reconocía. Podría ser una antigua marca inca, podría ser cualquier cosa, pero el hecho de que estuviera en el sótano de una posada del siglo XIX era extraño. Vega salió del sótano y confrontó a don Jesús. ¿Sabe qué es ese patrón de piedras en el sótano? Jesús empalideció. No, inspector, no tiene idea de cuándo se hizo. Probablemente hace años. Esta posada tiene casi 100 años. El anterior dueño pudo haber hecho cualquier cosa, o lo hizo alguien que vive aquí ahora. «Doña Matilde», preguntó Jesús, casi susurrando. «Pero si ella solo lleva aquí 1 año». Vega no respondió. Simplemente subió las escaleras y salió de la posada, con la mente trabajando a toda velocidad. Esa noche, Vega se hospedó en un hotel cerca de la plaza de armas. No podía dormir. Su mente daba vueltas alrededor de los hechos. 7 hombres desaparecidos, todos viajeros sin familia cercana en la ciudad. Un cuerpo encontrado completamente afeitado, sin un solo cabello. Una viuda que tejía mantas extraordinarias. Un símbolo antiguo en el sótano de la posada donde vivía. Vega salió a las calles de Cusco en la madrugada. La ciudad dormía, pero era un sueño inquieto. Los perros ladraban en las distancias. Las campanas de las iglesias sonaban ocasionalmente. Vega caminó sin rumbo fijo, permitiendo que sus pies lo llevaran donde quisieran. Lo que no esperaba era encontrarse con Matilde tejiendo sola en una de las pequeñas plazas al pie de la catedral. Estaba sentada en un banco de piedra, con un pequeño telar portátil en su regazo, sus dedos moviéndose con precisión hipnotizadora. No había luz natural, pero ella parecía trabajar perfectamente en la oscuridad. Cuando Vega se acercó, ella no levantó la vista. «No puede dormir, inspector»,
dijo tranquilamente. Es lo que les pasa a todos los hombres que vienen aquí buscando respuestas que la mente no puede comprender fácilmente. ¿Cómo supo que estoy aquí?, preguntó Vega sentándose en el otro extremo del banco. Cusco tiene ojos, inspector. La ciudad siempre sabe quién está buscando. Y Cusco siempre protege a sus hijos. ¿Es eso lo que usted es, una hija de Cusco? Matilde finalmente levantó la vista. En la oscuridad, sus ojos parecían brillar con una luz que no venía de la luna ni de las estrellas. Nací en Pisac, en un pueblo pequeño que ni siquiera aparece en los mapas. Mi madre era de la comunidad. Mi padre fue un viajero que pasó una noche y se fue por la mañana. Crecí entre la montaña y los misterios. Aprendí que hay cosas en estas sierras que no se pueden entender con la mente occidental, inspector. Cosas que requieren el corazón, el alma. ¿Qué le pasó a esos hombres?, preguntó Vega directamente. Matilde sonrió lentamente. Exactamente lo que necesitaba que les pasara. Hombres que pasaban por la vida sin dejar huella. Hombres que no tenían hogar, no tenían amor, no tenían propósito. Hombres que eran como fantasmas incluso cuando estaban vivos. ¿Los mató? Matar es una palabra tan definitiva, inspector. Yo simplemente les ayudé a encontrar su propósito. Ellos tienen ahora un propósito eterno, entretejidos en el tejido de Cusco, en las mantas que yo tejo. Sus cabellos viven en estos hilos. Su esencia está aquí, preservada, importante, significativa. No es más hermoso que cualquier tumba. Vega se levantó lentamente. ¿Es confesar? Es simplemente conversar, inspector. Usted no tiene pruebas. No tiene evidencia de nada. Un cuerpo quemado que sus propios pastores destruyeron. Una viuda que teje mantas. ¿Qué podría probar con eso? Que los hilos de mis mantas contienen cabello humano. Quizás provenga de barberos. Quizás sea cabello que compré. Quizás sea magia. ¿Magia?, preguntó Vega escépticamente. ¿Realmente cree que un hombre puede simplemente desaparecer sin dejar rastro? ¿Que 7 hombres pueden simplemente evaporarse como el vapor de la chicha caliente? Aquí en Cusco, inspector, todo tiene explicación, pero algunas explicaciones requieren que uno abandone lo que cree que sabe sobre el mundo. Vega fue directamente a la oficina del gobernador esa madrugada. Órdenes fueron emitidas. La posada del rey fue registrada completamente. Cada habitación fue revisada. El sótano fue excavado. Se encontraron fragmentos de huesos en la tierra, pequeños pedazos que podían pertenecer a cualquier criatura, inca antigua o animal. Se encontró una colección de cabellos en una lata de metal debajo del lecho de Matilde. Cabello largo de varios colores: negro, marrón, gris. Cabello suficiente para llenar la lata casi a la mitad. Pero nada de esto era prueba de asesinato. Nada de esto podía llevarse a un tribunal. Una viuda que colecciona cabello es excéntrica. Una viuda con cabellos en su habitación es extraña, pero no es crimen. Lo que sucedió a continuación fue un drama que se desenvuelve lentamente, como la trama de una manta siendo tejida. El gobernador, bajo presión de Lima, pidió que Matilde fuera arrestada. Fue llevada a la pequeña cárcel de la ciudad, un edificio colonial que anteriormente había sido un almacén español. Matilde no protestó, no se resistió. Simplemente permitió que la llevaran, con esa sonrisa constante en su rostro, como si todo esto fuera parte de un plan más grande que solo ella comprendía. Fue entonces cuando comenzaron los problemas. 3 días después del arresto de Matilde, el guarda de la cárcel, un hombre joven llamado Rodrigo Quispé, amaneció muerto en su celda. Estaba acostado en su catre, perfectamente alineado, con los ojos cerrados como si durmiera, pero no estaba respirando. No había ninguna marca de violencia, ninguna evidencia de crimen.
El doctor que lo examinó, el doctor Alejandro Mesa, dijo que probablemente fue un ataque cardíaco, aunque Rodrigo tenía solo 24 años y estaba perfectamente sano. Lo que quedó sin explicación fue el hecho de que el cuerpo de Rodrigo estaba completamente rapado, ni un solo cabello en su cabeza. La gente de Cusco comenzó a hablar, en los mercados, en los cafés, en las iglesias. Hablaban sobre la maldición de Matilde, sobre cómo ella había llegado a la ciudad años atrás con un propósito específico, sobre cómo los hombres desaparecían, pero sus esencias permanecían tejidas en las mantas que ella hacía. Hablaban sobre cómo ahora, incluso en la cárcel, ella seguía tejiendo maldiciones. Cuando Vega fue a verla en la cárcel, la encontró sentada en su celda, sin telar, sin herramientas, solo ella y sus manos. Sus dedos seguían moviéndose, como si estuvieran tejiendo el aire mismo. Los guardias dijeron que no se había detenido desde su llegada. Sus dedos se movían constantemente, como si estuvieran siguiendo un patrón que solo ella podía ver. «Usted mató al guardia», dijo Vega sin hacer una pregunta. «¿Yo?», preguntó Matilde. «Inspector, estoy encarcelada. Estoy vigilada constantemente. ¿Cómo podría haber hecho nada? Entonces, ¿quién lo hizo?» «Los hilos, inspector. Los hilos tienen voluntad propia. He estado tejiendo durante tanto tiempo que ahora los hilos hacen lo que yo deseo. O quizás lo que Cusco desea a través de mí». Vega salió de la cárcel sintiéndose completamente desorientado. En 30 años como policía, nunca había visto nada que no pudiera ser explicado por la razón. Pero ahora se encontraba en un territorio que la razón no podía alcanzar. El cura del pueblo, padre Juan Ignacio Torrens, fue quien sugirió que Matilde podría ser más que simplemente una criminal. Pidió que se llevara a cabo una investigación de la Iglesia. Si bien la Iglesia Católica había perdido mucho de su poder en la República Peruana moderna, seguía teniendo influencia en las pequeñas ciudades. El obispo de Cusco, Monseñor Heriberto Figueroa, accedió a enviar a 2 sacerdotes para investigar. Los sacerdotes, ambos jesuitas, ambos instruidos en lo que la Iglesia llamaba asuntos de fe problemática, llegaron a Cusco el 23 de noviembre. Eran hombres serios, con los ojos de personas que habían visto cosas en sus vidas que las desafiaban a cuestionar la realidad. Lo primero que hicieron fue visitar a Matilde. Pasaron 2 horas con ella en la cárcel. Cuando salieron, sus rostros estaban pálidos. Uno de los sacerdotes, el padre Álvaro Moncada, pidió una reunión privada con Vega. «Esta mujer no es simplemente criminal», dijo el padre Moncada. «Es algo más. Cuando hablamos con ella, nuestros crucifijos se pusieron calientes, tan calientes que nos quemaron las manos. Tuvimos que soltarlos». «¿Creen que está poseída?», preguntó Vega. «No creo en la posesión de la forma en que la gente la imagina», respondió el sacerdote. «Pero creo que esta mujer tiene una conexión con fuerzas que no comprendemos. Está comunicando con algo, alguien, algo de Cusco mismo». El segundo sacerdote, el padre Guillermo Cortés, fue más directo. «Es una bruja», dijo simplemente. «He visto brujas en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Generalmente son inofensivas. Curan con hierbas, ayudan en los partos, hablan con los espíritus de los antepasados. Pero esta es diferente. Esta está haciendo algo que nunca había visto. Está usando hilos. Está usando su poder para entrelazar el destino de los hombres con sus mantas. Es un tipo de magia que pertenece a épocas antes de que el cristianismo llegara a estas montañas». Vega pidió un examen de las mantas. Un científico fue traído de Lima, un hombre llamado Dr. Rodolfo Salas, especialista en fibras y tejidos. Examinó cada una de las mantas que Matilde había tejido en la posada del rey. Su conclusión fue simplemente: las mantas contienen cabello humano, tejido uniformemente dentro de la lana. Es un trabajo extraordinario técnicamente.
Alguien dedicó años a perfeccionar esta técnica. La cantidad de cabello es considerable, aproximadamente el equivalente al cabello completo de 5 a 6 personas. ¿Cabello de personas asesinadas?, preguntó Vega. No puedo determinarlo. El análisis de ADN no existe aún, pero puedo decirle que el cabello fue recolectado de diferentes personas. Los patrones de grosor, pigmentación y estructura varían significativamente. Fue el doctor Mehta, el médico que había examinado el cuerpo de Huancavelica, quien finalmente proporcionó la conexión clave. Mientras revisaba sus archivos por segunda vez, encontró registros de otros casos que podría haber pasado por alto. 3 años antes, había un caso de un viajero que fue encontrado en las montañas, completamente descompuesto. También estaba completamente afeitado. El cuerpo fue incinerado sin investigación porque se pensaba que era una práctica ritual de alguna comunidad indígena. 5 años antes de eso, otro cuerpo similar, y así sucesivamente, años atrás. El doctor Mesa compiló una lista de 32 hombres. 32 hombres en los últimos 20 años que habían sido encontrados o desaparecidos bajo circunstancias extrañas. La mayoría eran viajeros, la mayoría eran forasteros, la mayoría no tenían familia cercana en Cusco. Cuando se presentó esta evidencia, la pregunta obvia fue: ¿había estado Matilde en Cusco durante todo ese tiempo? No. Matilde apareció en los registros de la ciudad solo un año antes, pero cuando Vega revisó los registros de la posada, encontró algo interesante. Jesús Malqui, el dueño, no siempre había sido el dueño. Había comprado la posada 5 años antes de un hombre llamado Antonio Valdés. Y antes de eso, la posada había tenido 3 dueños diferentes en los últimos 20 años. Vega pidió que se investigara a los dueños anteriores. Lo que encontró fue un patrón perturbador. Cada dueño anterior de la posada había muerto en circunstancias extrañas. Uno se suicidó, otro desapareció. El tercero murió de una enfermedad rara que nadie podía diagnosticar. Y luego llegó Matilde. ¿Había ella comprado la posada en algún momento? No, pero había estado allí antes, durante otros períodos de la historia de la ciudad. ¿Era posible que fuera la misma persona? Vega presentó estas preguntas a Matilde, sentado frente a ella en la cárcel en la oscuridad de una noche de noviembre. ¿Cuántos años tiene realmente?, preguntó. Matilde rió, una risa que sonaba como el viento en las montañas. ¿Cuántos años, inspector? Realmente necesita saber. La edad es un concepto occidental. Aquí en los Andes somos tanto del pasado como del presente. Somos tan viejos como la roca sobre la que está construida Cusco, y somos tan nuevos como la lluvia de esta mañana. Responda directamente. Estoy aquí desde que Cusco necesita que esté aquí. Los hilos me traen donde debo estar. He seguido los hilos durante mucho tiempo, inspector. Mucho tiempo. Fue entonces cuando Vega comprendió. No sabía exactamente cómo, pero comprendió. Matilde no era simplemente una mujer. Era algo más antiguo, algo que estaba vinculado a la ciudad misma. Era posible que fuera la misma persona a lo largo de décadas. O era posible que fuera algo que habitaba en diferentes cuerpos, alimentándose del cabello de viajeros, de la esencia vital de forasteros. La noticia de los arrestos y las acusaciones se propagó rápidamente. Los periódicos de Lima comenzaron a escribir sobre el caso de la viuda Misterios de Cusco. Pero a medida que la historia se volvía más pública, algo extraño comenzó a suceder. Los documentos desaparecían, los registros se perdían, los testigos se retractaban de sus declaraciones. Los funcionarios gubernamentales comenzaban a enfermarse. El gobernador, don Feliciano Morales, fue el primero. Se despertó una mañana completamente calvo. Cada cabello de su cabeza había caído durante la noche. Gritó en horror. Fue llevado al hospital.
Cuando el doctor Mesa lo examinó, encontró que el cabello no había caído naturalmente. Había sido arrancado de raíz sin causarle ningún daño a la piel, como si alguien hubiera estado en su dormitorio mientras dormía, arrancando cada cabello uno por uno, perfectamente, con precisión quirúrgica. El gobernador enloqueció. Pasó sus últimos días en un asilo en Arequipa, gritando sobre dedos de tejedora y hilos de destino y la mujer que vino con la lluvia. El fiscal que presentó los cargos contra Matilde sufrió un infarto masivo. Fue de repente sin advertencia. Un hombre de 40 años, fuerte como un buey, simplemente se derrumbó en la calle. Cuando fue trasladado al hospital, los médicos encontraron que su corazón estaba intacto. No había enfermedad. Su corazón había simplemente dejado de latir, como si alguien hubiera cortado los hilos que lo mantenían funcionando. Los jueces se retiraron del caso. Los policías pidieron ser transferidos. El obispo escribió al Vaticano pidiendo orientación, pero la orientación nunca llegó. O si llegó, fue en formas que nadie en Cusco comprendía. Finalmente, fue el propio Vega quien comprendió que el único camino hacia adelante era el camino hacia atrás. Necesitaba comprender quién era Matilde, o qué era. Necesitaba descubrir la verdad de su origen. Con la ayuda de un historiador local, un profesor anciano llamado Dr. Tomás Aguilar, que vivía en una casa pequeña cerca de la iglesia de Santa Catalina, Vega comenzó a investigar los archivos coloniales de Cusco. Lo que encontraron fue enterrado profundamente en los registros de la Inquisición española, documentos que casi no habían sido tocados en 300 años. Un juicio de brujería del año 1703. El acusado era una mujer llamada Matilde Quispe, una tejedora de Pisac que había sido acusada de usar sus hilos para hacer brujería. Había sido declarada culpable. Había sido condenada a muerte. El registro decía que fue quemada en la plaza, pero luego había una anotación en letra diferente, probablemente añadida años después. Decía: «El fuego no la consumió. Escombros quedaron en la plaza por 3 días antes de que fueran barridos. Nunca se encontraron restos. Algunos dicen que los hilos la salvaron. Otros dicen que se convirtió en los hilos». Vega leyó esto una y otra vez. No podía ser la misma mujer. 300 años eran imposibles y, sin embargo, entrevistó a Matilde una última vez. Fue el 4 de diciembre de 1937, casi 2 meses después de su arresto. «¿Eres la misma Matilde Quispe que fue juzgada en 1703?» Preguntó simplemente. Matilde no respondió. Sus dedos continuaron moviéndose, tejiendo el aire. «¿Fueron tus hilos los que te salvaron? ¿Te convirtieron en algo más que humano? Toda la sangre que corre por estas montañas recuerda», dijo Matilde finalmente. «Toda la piedra recuerda. Todo el aire recuerda. Cuando fue mi turno de quemar los hilos que había tejido en mi vida, los hilos de las miles de mantas que había hecho, los hilos conectados a miles de personas, miles de destinos, esos hilos vinieron para mí. Me levantaron, me sostuvieron, me salvaron. Y desde ese día, los hilos me sostienen. Yo soy los hilos, y los hilos son yo. ¿Por qué matas hombres? ¿Por qué les quitas el cabello? Porque el cabello es vida, el cabello es memoria. El cabello es el último recordatorio que el cuerpo deja de su existencia. Cuando tejo el cabello de los muertos, los mantengo vivos, los hago inmortales, los convierto en arte. ¿Hay más honor que eso?» La decisión fue tomada rápidamente. Las autoridades no podían procesar a Matilde en un tribunal. Los jueces rehusaban presentar cargos formales. Los fiscales desaparecían o se enfermaban. Fue el obispo quien encontró la solución. Se negoció un acuerdo que nunca se escribió oficialmente en ningún papel. Se acordó que Matilde sería liberada de la cárcel.
Se acordó que abandonaría Cusco, se acordó que nunca volvería. En cambio, la iglesia le proporcionaría una pequeña pensión, lo suficiente para vivir modestamente en otro lugar. A cambio, cesaría sus actividades. Dejaría de matar, dejaría de tejer sus mantas malditas. Matilde aceptó. Cuando fue liberada el 30 de diciembre de 1937, simplemente caminó fuera de la cárcel. No llevaba nada. No llevaba sus tejidos. No llevaba sus herramientas. Solo a sí misma. Vega la vio partir. Fue al amanecer. La mañana estaba fría. Las montañas alrededor de Cusco estaban envueltas en niebla. Matilde caminó lentamente, sus manos moviéndose constantemente, como si estuviera tejiendo con el aire mismo, como si sus dedos siguieran hilos que nadie más podía ver. Vega la siguió a cierta distancia. No sabía por qué. Solo sabía que necesitaba verla partir, necesitaba estar seguro de que se iba. Cuando llegó a la estación de tren, Matilde compró un boleto para Arequipa. Se subió al tren sin mirar hacia atrás. El tren partió, llevándose la niebla y el misterio consigo. Lo que pasó después fue que Cusco intentó olvidar. Los periódicos dejaron de escribir sobre el caso. Los registros fueron archivados. El gobernador fue transferido. El fiscal que sobrevivió solicitó una transferencia a Lima. La iglesia selló los documentos en su archivo privado. Pero la gente de Cusco nunca olvidó. Los comerciantes dejaron de comprar mantas tejidas. No importaba cuán hermosas fueran, simplemente no podían vencer el miedo. Las tejedoras que vendían en los mercados fueron suspicaces durante años. Se decía que cualquier manta que fuera demasiado perfecta, demasiado hermosa, podría contener hilos malditos. Fue solo años después, décadas después, que algunas de las mantas de Matilde fueron redescubiertas. Estaban en colecciones privadas, en museos. Una fue encontrada en una casa en Lima, cuidadosamente envuelta en tela negra, almacenada en un armario cerrado con llave. Cuando fue analizada, contenía definitivamente cabello humano. Cabello de múltiples personas. Cabello tejido con tal precisión que casi no era detectable. Los análisis modernos de ADN, cuando finalmente se desarrollaron décadas después, mostraron que el cabello provenía de 7 personas diferentes. 7 hombres. Sus nombres nunca fueron determinados. Vega se retiró del servicio policial en 1939. Se fue a vivir a un pueblito en el Valle Sagrado, donde pasó sus últimos años escribiendo sus memorias. Nunca mencionó a Matilde en ningún documento oficial, pero en sus notas personales, que fueron descubiertas después de su muerte en 1952, escribió extensamente sobre ella. Escribió sobre sus ojos oscuros, sobre su sonrisa constante, sobre la forma en que sus dedos se movían como si estuvieran tocando un instrumento que solo ella podía oír. En una entrada, escribió: «Ahora creo que fue un error dejarla ir. Pero, ¿qué hubiera podido hacer? ¿Quién hubiera creído? En Cusco la verdad no existe. Solo existen los hilos que conectan una realidad a otra. Y Matilde, de alguna manera, aprendió a tirar de esos hilos. ¿Es eso magia? ¿O es simplemente comprender los misterios que la ciudad guarda? Pasaré el resto de mi vida sin saberlo, pero pasaré el resto de mi vida viendo sus dedos en cada tejido que veo. Veré sus maldiciones en cada manta hermosa y tendré miedo, terrible, terrible miedo». La última entrada en su diario, escrita poco antes de su muerte, decía simplemente: «Hoy vi a una mujer en el mercado de Urubamba. Estaba vendiendo mantas. Tenía los mismos ojos, los mismos dedos moviéndose constantemente. Cuando se dio cuenta de que la estaba mirando, sonrió, exactamente igual que Matilde, y luego desapareció en la multitud. Ahora no duermo. He desconectado todas las puertas y ventanas. Estoy viejo. Mi tiempo debe estar cerca».
Y ahora no puedo dejar de preguntarme, ¿qué me tejerá en sus hilos? ¿A quién le venderá la manta que contenga mi esencia? ¿Quién vivirá con mi recuerdo tejido en su lana sin saberlo, sin comprenderlo? Los historiadores modernos han tratado de descubrir la verdad sobre el caso de Matilde. Algunos creen que era simplemente una asesina serial, que usaba la religión y la superstición para oscurecer sus crímenes. Otros creen que había un culto involucrado, que los asesinatos eran rituales de una religión antigua que nunca fue completamente erradicada por el cristianismo. Otros simplemente creen que es una leyenda, que la historia fue amplificada y distorsionada a lo largo de los años en la tradición oral. Pero en Cusco, incluso hoy en día, ciertos tejidos son tratados con precaución. Ciertos mercados rehúsan vender mantas que sean demasiado hermosas, demasiado perfectas. Los tejedores locales saben historias que pasaron de generación a generación. Historias sobre una mujer que vino con la lluvia, que tejía destinos en sus hilos, que se alimentaba del cabello de los hombres sin hogar, y a veces, cuando la lluvia cae sobre Cusco, cuando la niebla desciende de las montañas, cuando el viento sopla de una manera particular, los habitantes locales juraban que podían escuchar el sonido de un telar. Clic-clac, clic-clac. El sonido de hilos siendo tejidos. El sonido de destinos siendo entrelazados. El sonido de Matilde en algún lugar de las montañas, en algún lugar entre la vida y la muerte, continuando su trabajo, continuando su tejedura, continuando su búsqueda de cabello, de esencias, de almas. El caso de Matilde Quispe, la viuda que recogía los cabellos de hombres muertos para tejer mantas, nunca fue resuelto oficialmente. Fue cerrado, archivado, olvidado. Pero en los corazones y mentes de los cusqueños la historia nunca murió. Porque algunos misterios, una vez que son tejidos en el tejido de una ciudad, se convierten en parte de ella, se convierten en parte de su alma, y permanecen allí, para siempre, esperando a que alguien las vuelva a contar, esperando a que alguien recuerde, esperando a que alguien comprenda que en Cusco, en las alturas de los Andes, en una ciudad tan antigua que sus raíces se hunden en misterios que ninguna mente moderna puede alcanzar, la verdad nunca es una sola cosa. La verdad es múltiple. La verdad es tejida. La verdad es el sonido de un telar en la oscuridad. El sonido de dedos tocando hilos que conectan un mundo a otro. Y si alguna vez ves una manta que sea demasiado hermosa, que sea demasiado perfecta, que tenga un brillo extraño en sus hilos, quizás debería pensar en Matilde, quizás debería preguntarse ¿qué está tejido en estos hilos? ¿Quién está viviendo en estas mantas? ¿Qué destinos fueron capturados en estos puntos de lana? Porque en Cusco, incluso hoy en día, las mantas aún se venden, y algunas de ellas aún están siendo tejidas con técnicas muy antiguas. Técnicas que nadie puede explicar completamente. Técnicas que solo podrían, haber sido enseñadas por una mujer que aprendió a capturar vidas en hilos hace más de 300 años. Una mujer que, según algunos, nunca realmente se fue. Una mujer que, según otros, simplemente cambió de nombre, cambió de cara, pero nunca cambió de propósito. Nunca dejó de buscar cabello, nunca dejó de tejer. Nunca dejó de esperar, porque los hilos, una vez que comienzan a tejer, nunca realmente se detienen, solo se transforman, solo encuentran nuevas formas, nuevas víctimas, nuevas mantas, nuevos destinos, y la lluvia sigue cayendo sobre Cusco. Clic-clac, clic-clac, el sonido de la tejedora, el sonido de Matilde, el sonido que nunca morirá.